Mi hijo de 5 años, desde que era chiquitito, desde que tenía como 3, reconocía mucho la imagen del Checo Pérez y le encanta la Fórmula 1. O sea, creo que en ese sentido los deportes y el arte comparten mucho porque son trabajos muy difíciles, muy como que requieren de un nivel de entrega y de pasión pues muy fuertes, ¿no? Ahora viene el Mundial. ¿Tienes planes de ir al Mundial, de sacar música, de algo específico para...? Me encantaría, pero creo que es un tema los boletos. Mi playlist secreta tiene mucha música de... K-Pop Demon Hunters. ¿What? Hola, hola, yo soy Caro Padrón, esto es La Chica del Banquillo. Gracias por acompañarnos ahora en esta etapa en YouTube. Básicamente pues tenemos invitados de todo tipo y además nuestra primerísima invitada es una personalidad que se ha convertido en un ícono de la cultura pop, no solamente en México sino en Latinoamérica. Ha transitado con éxito en muchísimas áreas: compositora, productora, actriz, cantante, madre y también es embajadora de ONU Mujeres. Así que le damos la bienvenida a Jimena Sariñana. Jimena, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Primera invitada y además creo que representas muchas cosas para mucha gente y justamente queremos platicar de lo que ha sido tu carrera. ¿Cuánto ha cambiado, Jimena, desde los comienzos, porque estuviste muy chiquitita en producciones siendo actriz, hasta el día de hoy que te hemos visto en Azules, pero también teniendo una exitosa carrera musical? Pues ha cambiado mucho porque pues he agarrado mucha más experiencia, pero tampoco ha cambiado tanto porque creo que desde que empecé mi carrera he tenido la fortuna como de ir marcando mi propio ritmo, mi propia pauta, mi propio estilo. Siempre he sido como muy genuina y también muy como fiel a quien soy y como a ser honesta con mi música y con mi imagen y en general, ¿no? O sea, con todos los proyectos en los que me involucro. Entonces, pues en ese sentido, creo que sí es digamos, un común denominador que he encontrado en todos mis proyectos. ¿Cómo se sobrevive a eso? A la presión de quizá que la industria te quiere llevar a un lado y tú dices, no, esta soy yo, esto representa lo que quiero hacer. Sobre todo, por ejemplo, en este último disco que es Existencia Kamikaze, que parte como premisa de ser quien eres y básicamente correr con las consecuencias, ¿no? Total. Pues creo que es mucho de estar en conexión contigo mismo y sobre todo con preguntarte constantemente si esto es lo que quieres. Y obviamente te puedes llegar a equivocar. O sea, yo creo que en ese sentido pues también me he equivocado y también he tomado decisiones pues a veces acertadas, a veces porque me parecía que era lo más conveniente y a lo mejor pues no tuve los resultados que quise, ¿no? Pero sí trato de en ese sentido ser siempre muy pues, fiel a lo que me está dictando en ese momento mi cabeza y mi corazón, ¿no? Como de, pues esto es lo que tengo que hacer y hay veces que todo se alinea y es el camino fácil, pero pues hay veces en donde pareciera que tienes todo en tu contra, ¿no? Y que aún así pues requiere de mucha, pues de un constante como, una constante valentía, constante estar como pues atacando los miedos y no dejar que eso pues te paralice o que controle lo que ya sabes que tienes que hacer, ¿no? Porque además yo creo que es como, bueno, construir una carrera y una vida, creo yo. Es ir como abriendo puertecitas y ver qué hay detrás de la puerta. Puede ser lo que estabas esperando, puede ser, no, mejor cierro la puerta y voy a otro camino, que creo que es la maravilla también, la magia de poder decidir y de tener en tus manos el control de tu carrera, de tu imagen, de tus cosas, de decir, bueno, quizá abrí esta puerta, no sé qué episodio de repente sentirías que quizá tendrías una expectativa distinta y que no se cumplió. Digo, me ha pasado muchas veces a lo largo de mi carrera, pero también creo que el ejercicio interesante, ahorita que te escuchaba hablar, como que me cayó esta reflexión, pues es como ir también soltando pues miedos, soltando creencias, como que conforme más creces, pues más te das cuenta pues que ya no hay tanta influencia de tantas cosas, en donde vas también como que abriendo tu mente, tu cabeza, a hacer cosas distinto, a no dejarte llevar por las expectativas,
de los demás, también estás como cada vez más cómoda en tu propia piel, en como, pues no sé, como en entenderte, en conocerte, y dejar que eso, pues sí, como que dicte más tu camino, ¿no? Y yo creo que también, y te quería preguntar, porque ahora eres madre, ¿cuánto influye la maternidad en eso? En decir, pues realmente hay cosas que antes pensaba que eran prioritarias y me di cuenta que no. Pues mucho, o sea, creo que influye sobre todo en tu percepción del tiempo, porque pues lo platicábamos, ¿no? O sea, tienes menos tiempo, obviamente, tanto para ti como para las cosas, entonces, y para ellos. Entonces, realmente como que le pones mucha prioridad a lo que es importante, ¿no? Y a no gastar tu tiempo en tonterías, como en ese sentido dejar que las cosas te pasen, que no te atores con cosas que a lo mejor no van a ser para ti, ¿no? Pues porque eso te quita tiempo de calidad, ¿no? Sí, totalmente. Existencia kamikaze. ¿Qué significa para ti? Porque has comentado que es de alguna manera volver a tu sonido. ¿Qué significa volver a tu sonido? Pues para mí es justo, tiene mucho que ver con esta aceptación de quién soy, o sea, como a nivel personal, sí, como de entender que tanto mis virtudes como mis defectos, pues están más como en el área de grises, o sea, como que no todo lo que has considerado como una virtud trae necesariamente cosas buenas, como al igual no todos tus defectos son tan malos, ¿no? O sea, tienen también una contraparte positiva que te permite ser y existir como eres, ¿no? Como alejarse de los absolutos, más o menos, ¿no? Sería algo de Exacto, eso, ¿no? sí. Y en ese sentido, pues como abrazar quién eres y como reafirmarlo y decir, pues sí, así soy, así vivo, este es el camino que quiero tomar y pues regreso a eso, ¿no? Pero como desde un lugar de más firmeza y como con más, pues siendo más contundente, ¿no? Y tienes de alguna manera muchos temas. El de ALB, que es algo que creo que le podría dedicar a alguien perfectamente. De ese tema que se podría volver viral, probablemente, o se está volviendo viral ya. Y algo como muy bonito como el de Temes, que habla de quizá que a veces estamos sosteniendo una pared que se está venciendo y que quizá del otro lado de los temores está una liberación muy fuerte también para uno, ¿no? Como de pensar Claro. que lo peor que te puede suceder a veces te pasa y atraviesas y dices no pasa nada. Claro, y lo superé, lo vencí y es parte también de la vida, ¿no? O sea, creo que no todo te puede salir bien todo el tiempo, no puedes pasarla bien todo el tiempo. También tienes que estar bien con pues, que la vida trae también mucho sufrimiento, ¿no? ¿Qué sería quizá una inspiración para esa canción? O sea, ¿a qué le temería o a qué le temió en algún momento Jiménez? Digo, yo creo que siempre el temor a equivocarte en tus decisiones, eso definitivamente es algo como muy grande, sobre todo también pues, cuando digamos como el costo es muy alto, ¿no? O sea, mientras más alto, pues obviamente más el miedo, ¿no? Pues hay veces que está en riesgo pues de perderlo todo, ¿no? Pero sí tienes que ser en ese sentido pues muy fiel a tu intuición y yo muchas veces escribo canciones no desde perfecto, esto ya es un tema dominado, voy a decirte cómo deben de ser las cosas, sino también escribo canciones que a veces yo misma necesito escuchar, pues porque creo que es algo también muy humano de cómo nos relacionamos con la música, que hay veces que decimos, hoy necesito esa canción que me va a ayudar a superar a esta persona o esta canción que me va a ayudar a meterme en el mood para poder salir de fiesta o una canción que me va a ayudar a dormir, pues también hay canciones que es como necesito escuchar este mensaje para darme ánimos para recordarme, ¿no? La importancia pues, de vencer tus miedos, ¿no? Sí, yo siento que uno siempre tiene en su vida una banda sonora. Sí. Que momentos de dices que estaba muy triste y escuchaba mil veces esta canción, o estaba muy, por ejemplo, a mí me ha salvado Juan Luis Guerra de alguna manera en muchos momentos, porque sí siento que es cierta música bueno, yo me crié en el Caribe, soy de Venezuela, y me conecta con ciertos momentos felices y me saca del hueco, ¿no? Claro. ¿Cuáles serían esas canciones que de repente para ti serían, un soundtrack de mi vida que, pues, esta, incluso pueden ser tuyas también? Sí. Pues a mí me gustaba mucho, digo, de chiquita,
mucho, me gustaba música clásica, o sea, me gustaba Maurice Ravel, me gustaba mucho Paul Simon, los Beatles, mucho era como la música que escuchaban en mi casa. Luego, pues ya de más grande, pues me empezó a gustar más como la música de cantautores o cosas más como rockeras o grunge. Y sí, digo, y creo que lo lindo también de dedicarse a la música es que vas también como pues tú creando tu propio repertorio de canciones que volteas y es casi como, son como entradas en tu diario, que es lindo como reescuchar, revisitar y reentenderlas, porque luego hay canciones que escribes y que no, a lo mejor no las entiendes del todo, dices algo que no, que tenía un sentido, un significado, y después la vuelves a cantar. Y de repente dices, ay, wow, claro, esto es lo que quería decir, ahora me hace más sentido, ¿no? Ya con el paso del tiempo. Sí, totalmente. Y uno está, lo mencionas, uno se nutre también de los ambientes donde está, de la gente que te rodea. ¿Cómo fue crecer en un hogar tan artístico, con tu mamá escribiendo, con tu papá dirigiendo y ahora tu hermano que también se dedica a la dirección? Pues fue increíble. Creo que sobre todo el ver desde muy... No fui muy consciente de lo que estaba viendo. O sea, para mí era como pues, lo normal, ¿no? Lo normal tener a padres que se dedicaban a las artes, que eran, sobre todo, que eran como tan apasionados por lo suyo. Y para mí la encomienda o la, digamos que la lección en mi casa siempre fue, encuentra lo que más te gusta hacer, encuentra tu pasión y dedícate a eso sin importar absolutamente nada, ¿no? O sea, como que ustedes van a tener el apoyo por completo de dedicarse a eso. Y no me di cuenta hasta después que eso era muy poco Sí, común. claro. Eh, y, y creo que eso me dio mucho a, pues como muchas tablas para poderme dedicar de esto a lleno, porque pues hay esta carrera de repente pues, te puede llegar a hacer dudar mucho de ti. Las cosas pues obviamente se ponen difíciles y el de repente tener eso siempre como norte, como de, ok, esto sigue siendo lo que más me apasiona hacer, es lo que más me gusta hacer, pues va, lo voy a hacer y todo va a salir, todo se va a acomodar, ¿no? Y es como una concepción del éxito a partir de la pasión. O sea, yo siempre digo, si haces algo que te hace feliz, eventualmente como consecuencia traerá el éxito. O por lo menos para mí el éxito es, digamos que dedicarme a algo y poder vivir de eso, algo que me apasione y poder vivir de eso, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues también quieres ser una persona próspera, ¿no? Y decir, bueno, Por supuesto. tener espacio, tener tiempo para tus hijos, tener tiempo para tu familia y para seguir creando cosas que te gusten y que te muevan por dentro, ¿no? Sí, sobre todo cuando estas carreras que son tan demandantes que al no tener necesariamente horarios fijos, o sea, no es un trabajo de oficina, pues terminas trabajando para eso todo el tiempo. Fines de semana, noches, días, horarios tan extraños. Y sí, requiere de verdad de mucho amor, amor por lo que haces, mucha pasión para que no te cueste. Obsesión quizá en algún punto. Total, o sea, yo sí creo que sí somos personas muy obsesivas, como muy, sí, no soltamos un tema, ¿no? También por eso es tan importante para mí encontrar en cada disco o en cada proyecto un tema que sea lo suficientemente interesante y que es lo suficientemente enriquecedor como para de ahí sacar pues muchas distintas como vertientes creativas, porque al final pues va a regir los próximos 2 años de tu vida, ¿no? ¿Cuál sería entonces el de existencia kamikaze? O sea, de cómo lo encontraste más bien y dijiste, esto es algo que podría funcionar y que quiero hacer. Pues creo que yo siempre parto de la música, de las canciones y ese proceso siempre es muy pues intuitivo, o sea, como que no hay filtro, no me pongo necesariamente como un tema antes de, ¿no? Normalmente solo dejo que fluya y ahí voy como identificando un estar mío, ¿no? Y en este sentido, pues ahora viéndolo en retrospectiva, pues yo venía como saliendo de la maternidad como temprana, que es cuando los niños están todavía muy chiquititos y yo que estaba como de full amamantando, entonces que estaba como muy pegadita a ellos y de repente cuando me empezaron a soltar y empezaron a ir a la escuela y empezaron como a tener ya pues mucha más independencia de mí, pues me regresó así como de como una ola
de reconectar, de querer reconectar con quién era yo antes, ¿no? Y con mi música y con mi manera de hacer las cosas y mis colegas y mis colaboradores. Y como justo esta fuerza en reencontrarse y en asumirse ahora sí plenamente, ¿no? De decir como, esta soy yo, porque a veces uno nada más va existiendo y los demás te describen y tú medio que sí te identificas o no, o vas como medio casi que pidiendo perdón por ser, Claro. ¿no? Y en este caso era como, no, o sea, yo soy así, esto es lo que yo quiero, este es quien soy, y voy a perseguirlo a toda costa, ¿no? O sea, no voy a dejar que nada ni nadie me evite de existir como yo quiero existir. Y eso después, viendo un documental de dos vulcanólogos, pues, y escuchando y viendo las imágenes y todo, y de repente uno de ellos dice, ¿no? En el documental, como yo prefiero vivir una existencia kamikaze al lado de la belleza de un volcán, ¿no? O sea, y estar como arriesgando mi vida pero pues es algo que escogimos juntos y es algo que sabemos cuáles son las consecuencias y pues no me imagino viviendo de otra forma, ¿no? Y me pareció así como sí, muy representativo de lo que yo estaba viviendo en ese entonces, ¿no? Y creo que ahí es cuando conectas con la gente. Sí. O sea, te digo que he escuchado el disco y conectas con ciertas cosas desde el mensaje de... A veces pasa en la actualidad que como que estamos persiguiendo algo. Y nunca llegas a ese algo, ¿no? Como que, bueno, ya ahora eres esto, no, pero ahora tienes que ir por la siguiente meta porque es y te tienes que mantener vigente y entonces como si estuviéramos en la ruedita del hámster, Sí. donde realmente nunca parece que es suficiente absolutamente nada de lo que estás haciendo. Sí. Entonces, hace poco hablaba con alguien y me decía, sí, pero es que pararse y como que aplaudirse es ser como autocompasivo. Y yo decía, no, es reconocer que tienes un camino recorrido y que tampoco necesitas, o sea, como que constantemente estar mirando hacia adelante. Sí, como que tú te vas cambiando, vas teniendo nuevas metas, pero también está bien eso, pararse, reconocerse, apapacharse en algún punto también, ¿no? Sí, y entender que pues, o sea, para mí, a mí lo que me emociona de la vida es hacer. Es en donde, no tanto el resultado de las cosas, sino el proceso, el como tener una razón por la cual despertarme todos los días, de despertarme emocionada por mi vida. O sea, creo que al final eso es lo que me interesa lograr en todos los ámbitos, ¿no? Y creo que es un mensaje poderoso para tus hijos también. ¿Cómo llevas eso? Porque mencionabas hace poco en una entrevista, me parece que fue en la de Roberto Martínez, que llevabas a tus hijos de gira, que tenías que querías vivir esa maternidad plena, sobre todo esos poquitos años de vida en los que están amamantando y los querías tener muy cerca. ¿Cómo fue quizá tener esos espacios para crear, para seguir siendo tú, para reconocerte más allá de la maternidad? Decir, bueno, yo también soy artista, también soy esposa, o sea, tengo muchos roles, pero vivirlos de alguna manera y que todos se equilibraran. Pues yo creo que yo crecí también en una familia en donde mis papás llevaban su trabajo a su casa. O sea, no existía esta división. Las películas, las ideas de las películas, de los personajes se hablaban en la mesa de desayuno, en la mesa de comida de mi casa. La oficina de mis papás estaba en el sótano de nuestra casa. Yo empecé a trabajar con mi papá desde muy chiquitita. Y para mí era como parte de, era como, claro, yo entiendo que mi papá le emociona tanto nuestro existir que quiere tenernos cerca en toda circunstancia. Y yo así aprendí un poco en que eso se podía. Y también me emociona a mí compartir eso con la gente que amo. Y por eso siempre estoy intentando trabajar pues con mis mejores amigos, con mis parejas, con mis hijos, con mi familia, pues porque ¿por qué no voy a querer compartir algo que me apasiona tanto, que me emociona tanto, pues con esas personas, ¿no? Y además yo siento que uno escoge su trabajo. Bueno, Sí. no sé que no todo el mundo tiene el privilegio quizá de escoger su trabajo, pero en ese grupo privilegiado estamos algunos que quizá teníamos una vocación muy clara y decidimos, bueno, voy a ir por este camino. Y yo siempre digo, yo decido hacer lo que hago diariamente y quiero hacerlo eso, como en un bonito ambiente, con la gente que quiero, en el lugar que quiero, como en un ambiente donde yo disfrute, más allá del resultado que voy a obtener, ¿no? Sí, totalmente.
Y en el caso de tus hijos, porque hablamos en el corte, que quizá hay cosas que conectas, porque bueno, te tengo que preguntar por tu parte deportiva también. En casa se consume deporte? ¿Te gusta verlo? La verdad, muy poco. O sea, se consume gracias a mi papá, que a él sí le gustan mucho los deportes. Mi esposo y yo no somos nada de consumir, como de ver deporte, pero también ha sido muy bonito a través de mis hijos el reconectarme con el juego, el reconectarme con el deporte. Mi hijo de 5 años, desde que era chiquitito, desde que tenía como 3, reconocía mucho la imagen del Checo Pérez y le encantaba y le encanta la Fórmula 1. Entonces, pues me pregunta mucho, como, pues, digo, como él no tiene obviamente acceso pues, a periódico, ni a, ni a redes sociales, ni a YouTube, ni a nada, pues me pregunta mucho como, oye mamá, hay carrera este fin de semana, entonces yo soy la que está al pendiente de avisarle, de pararme con él si es a una hora así a las 7 de la mañana o a las 6 de la mañana, y ver la carrera con él, ¿no? Y estar como al pendiente pues, de quiénes son los signos. Conectar desde un interés que tiene él, ¿no? Ajá. Qué bonito. Y es muy lindo, pues te emociona. Al final creo que viene del gusto de compartir y de ver también, o sea, creo que en ese sentido los deportes y el arte comparten mucho porque son trabajos muy difíciles, muy como que requieren de un nivel de entrega y de pasión, pues muy fuertes, ¿no? Sí, tal cual. Entonces, si algo he encontrado como en sintonía con colegas y con algunos deportistas que he llegado a conocer, es eso, ¿no? Y además era una forma que tenías de conectar con tus papás también en su momento. Y te quiero preguntar de, obviamente, algo icónico que fue Amarte Duele. En algún momento, ustedes cuando estaban creando, que además tu papá es el director, tu papá Fernando, tu mamá participó también. Sí, además es la guionista, es la escritora de la historia. Y es como este tema, mira, aquí tenemos una foto con Poncho Herrera. ¿Tuvieron algún momento la conciencia ustedes tan jovencitos de que eso, o sea, iba a ser una película que hasta el día de hoy se mantiene vigente? No, para nada. Creo que eso es lo lindo de crear, es que uno le pone la misma intención y el mismo amor y tiene algo que decir al respecto, ¿no? Y tú sacas tus proyectos, sacas tus ideas y nunca sabes lo que la gente va a hacer con ellas, si se van a adueñar o no. Amarte Duele tuvo su éxito en su momento, pero nadie de nosotros pensó que iba a trascender de la manera en la que ha trascendido. Pues, generaciones, espacios. Es un ícono, o sea, es una cosa icónica de la cultura pop mexicana. Muy icónico, ¿no? O sea, muy icónico, pero no, la verdad es que ninguno de nosotros lo sabía, ¿no? Hace poco vi que menciona, alguien te preguntaba, la señora de los memes, ¿cómo te sientes con eso? Porque realmente quizá el que creció en otra generación te identifica a través de eso, ¿no? Y me parece muy gracioso y ahí tú dices, estás más allá del bien y el mal, ¿no? Pues digo, al final es natural, ¿no? Creo que es natural. Yo hice mucho de mi trabajo pues muy, muy, muy jovencita. Y pues a mí me pasaba a mis 20 años así, que pues entraba como al negocio y había muchísima gente que pues a mí no me había tocado y que yo no conocía, ¿no? Pero también es muy lindo pues poder trascender generaciones y conectar a raíz de otras cosas, ¿no? Aunque la gente me conozca a lo mejor a través de un meme, pues de repente se le puede abrir la llave pues a todo mi trabajo, que al final he hecho muchísimas cosas, y está padre también ver cómo las nuevas generaciones conectan con lo que hiciste o lo que estás haciendo ahora, ¿no? Sí, totalmente. Y es que yo siento que cuando eres un meme es que ya eres un ícono realmente de algo, sí. Que ya trascendiste. Y en ese caso además venías muy jovencita, estabas en el Edron, y además haces la música. ¿De dónde sale, digamos, a una edad tan joven la experiencia para escribir una canción que conectó tanto también? Pues es que justo era esa edad en la que yo estaba como empezando a estudiar música, es como en plena adolescencia, donde estás como en ese despertar, y todo pues, te agarra como la pasión así durísimo por lo que estaba haciendo. Yo acababa de entrar a estudiar música, entonces estaba pues con ese chip creativo así a flor de piel. Incluso pues digo, mi mamá escribió mucho de la película basado en lo que ella veía mío y de lo que sucedía a mi alrededor, ¿no? Claro. Entonces mucho de Renata pues, y su amor por los pósters y la música, y por otro lado
el personaje de Luisfer y su amor por los cómics y así, ¿no? O sea, era pues lo que ella veía a su alrededor de los adolescentes que transitaban en mi casa, ¿no? Y sí, pues al final era algo que a mí me gustaba mucho hacer y mi papá en este afán siempre de trabajar y de retroalimentarse de todos los que estábamos ahí, pues era como, bueno, ¿y qué estás escuchando? ¿Y cuál es la música que escucha pues la adolescencia? Yo le pasaba muchos discos, íbamos mucho a comprar discos juntos y luego pues me dijo como, oye, ¿y no te interesaría escribir? ¿No? O sea, veo que estás como empezando a escribir y todo, ¿no te gustaría escribir canciones para la película? Y sí, lo tomé como una especie de reto y sí, extrañamente son canciones que conectaron mucho, ¿no? Y en ese momento, porque obviamente, y creo que también ahí conecto con Existencia Kamikaze, a veces te da a uno muy jovencito, tienes quizá la percepción de que eres irrompible, ¿no? De que eres superhéroe. De alguna manera todos lo somos, ¿no? Pero nos atrevemos a más cosas, digamos, cuando somos adolescentes. Me parece a mí. Luego nos vamos dejando guiar un poquito más como, uy, ¿qué va a pensar? Y si no funciona, ¿qué van a decir? Que fracasé en esto, lo que sea. En ese momento que te dicen, ¿quieres escribir? ¿Cuál fue tu vivencia? Porque muy joven quizá puedes tener como de, quizá no la conciencia de que esto iba a trascender de tal manera, o de, pues lo voy a escribir, no es lo mismo escribir de repente en tu diario una canción, compartirla con los compañeros del Edron, a que la escuche todo México y que se convierta en algo que es un himno también para una generación. Pues creo que en ese sentido, pues yo no tenía mucha conciencia de lo que estaba haciendo, obviamente. Pero es lindo, o sea, yo sí creo que parte o sea, en ese sentido sigo rescatando muchas cosas de mi adolescencia. Sigo haciendo las cosas, pues, como sin pensar tanto. De hecho, ahora yo creo que pienso menos Claro. que en mi recién cuando empecé, porque además mi carrera empezó muy joven. Entonces yo empecé en la música ya como a tener como éxito, lo que sea, a mis 20 años, que pues todavía estás construyendo tu personalidad adulta. Quizá me importaba ahora mucho que el qué dirán. tu seguridad puede ser la seguridad de una carrera construida y decir, bueno, ya sé dónde me siento cómoda. Exacto, y que más que no es tan grave, eso es otro, ¿no? Que al final una carrera, o sea, trasciende por otras cosas, no tanto por el éxito inmediato, por el hit, sino es más como pues una cosa de carrera larga, ¿no? Sí, totalmente. Y hoy en día creo que ahí se abrió otro espectro en el sentido de que hay más inmediatez de muchas cosas, de quizá de producir, de componer y de crear un proyecto que llegue más rápido porque tienes redes sociales, tienes podcast, tienes muchas cosas que quizá a los 20 años no tenías, ¿no? Sí, sí, tal cual. Eso pues ha cambiado mucho el formato de cómo se escucha la música, cómo se consume. Definitivamente se mueve todo a una velocidad muy diferente, pero también, curiosamente, yo a lo largo de mi carrera he ido muy en contra de lo que es la tendencia. Entonces, pues cuando recién empecé, yo me acuerdo que pues era impensable hacer colaboraciones con otros artistas. Era como algo que te limitaban muchísimo. Incluso a mí, me acuerdo que mi discográfica me llegó, me llegó a poner un veto. Me decía, es que no puede, o sea, ya, no puedes hacer más colaboraciones. O sea, le estás diciendo que sí a todo mundo. Y yo decía, pero es que ¿por qué voy a decir que no? Si esto es algo que me emociona, me encanta pues aprender de los universos de otras personas, me encanta decir que sí, me encanta como pues salirme de mi zona de confort, ¿no? Y era algo que estaba como mal visto. Y ahora es como pues lo más común y lo más normal y todo, ¿no? Y me pasa un poco similar con el rollo de las redes sociales y la necesidad de sacar música nueva todo el tiempo. Yo creo que si el proyecto lo amerita, está bien hacerlo, pero también me gusta mucho como esa contracultura pues de llevarse las cosas más leve, que pues al final saques música cuando te haga sentido sacarla, ¿no? Y no porque es lo que te está pidiendo el algoritmo, ¿no? Y quizás evitar el silencio, que Sí. ahorita creo que se nos ha perdido un poco por el tema de las redes. Es como de, pasan 5 días, no has puesto nada, la gente piensa que te secuestraron, que te pasó algo, como que ya, no sé, la gente siente la necesidad de decir, me voy a ausentar de las redes sociales. Es como, no pasa nada, la gente no se va a dar cuenta si te fuiste de las redes, ¿no? Total. Sí, O sea, no como que pasa no es tan nada. importante a veces, ¿no? Y en Totalmente. ese silencio se crea mucho, porque creo que ustedes, los artistas, se nutren de esos silencios, de eso, de sentarse a tomar un café, de preparar una lonchera,
Total, de vivir, o sea, creo que al final de estar presente, el estar presente en el aquí, en el ahora, en lo que estás haciendo, en lo que te está pasando, en las cosas simples, ¿no? Sencillas, desde lo que dices, ¿no? Preparar una lonchera, cocinar, pasar tiempo en la naturaleza o simplemente sentarte con un instrumento, ¿no? Porque al final ahí es donde están, en mi opinión, las semillas de lo que después te da mucho de qué hablar, ¿no? Sí, en esa mezcla de universos, ¿alguna vez tuviste contacto con Río 2016, con Olímpicos, a través de la música además? Por eso parece que una cosa siempre se conecta con la otra, ¿no? Totalmente, fue de hecho de las experiencias más increíbles que me siento tremendamente privilegiada de haber vivido porque aunque yo nunca practiqué un deporte de manera formal ni seria y tengo 2 pies izquierdos, siempre lo he dicho, eh, pues fue increíble estar en una situación pues, de unas Olimpiadas, poderlo vivir, además pues digo, tú lo sabrás, ¿no? Con tu pase de prensa, Sí, sí. pues pude ver absolutamente todo lo que quise, ¿no? O sea, gimnasia olímpica, natación, fútbol, tenis, de todo, ¿no? Y sí fue como atletismo, o sea, sí fue una experiencia muy alucinante. Y para mí fue como una influencia muy grande el poder conocer a tantos artistas brasileños, el conectar como con su música, en otro idioma, ¿no? Porque pues muchas personas, digo, aunque hay muchas similitudes entre el portugués y el español, pues no, mucha gente no hablaba español, entonces tuve que medio tratar de aprender mucho portugués y comunicarme a través de la música, ¿no? Con todas esas personas fue realmente increíble. Ahora viene el Mundial. ¿Tienes planes de ir al Mundial, de hacer algo, sacar música, de algo específico para...? Me encantaría, pero creo que es un tema los boletos. Estamos ahí por todos los frentes tratando de conseguir, de poder comprar en alguna de estas oportunidades, pero sí, digo, me parece algo como muy lindo de experimentar alguna vez, ¿no? ¿Eres seguidora de Selección Mexicana? ¿Te pones en tu casa? ¿A los Eh, niños les gusta? O sea, fíjate que mis hijos en ese sentido, mi hijo juega fútbol, le encanta jugarlo. Y ahorita estamos apenas experimentando sus primeros partidos porque es muy pequeño todavía, Claro. tiene 5 años, pero es tan entusiasta, le gusta tanto el juego que lo dejan ir a los partidos de los niños más grandes. Entonces, siempre es el más chiquito, lo meten pues ya sabes, de que 10 minutos o 5 minutos a jugar y se la pasa increíble y hay una cosa muy linda, ¿no? Como de justo de compartir, de apoyar, de verlos también, de todas las habilidades que aprendan pues que aprenden de jugar en equipo, ¿no? Y de compartir, que es muy lindo y muy distinto a de repente la experiencia solitaria, que la tengo como muy fresca, pues, al ser artista solista, pues que todo es, pues sí, es un logro compartido, pero sí mucho es lo que a ti te pasa y lo que tú haces y lo que tú lograste y tu fracaso, ¿no? Te quería preguntar también por tu proyecto ONU Mujeres, eres embajadora de Buena Voluntad, has hecho campañas de violencia digital, de roles de género. ¿Cómo es experimentar esto quizás desde otro punto? Pero creo que va muy coherente a lo que has sido tú como artista, ¿no? De tener y de compartir quizás esa autenticidad con la gente, de defender de alguna manera una buena causa o promover un buen valor. Pues digo, yo me considero muy afortunada porque crecí en un entorno en donde nunca se me puso ninguna limitante, ninguna creencia limitante por el hecho de ser mujer. Y eso me ha permitido construir la vida que yo quiero construir y eso muchas veces va en contra de las expectativas que puede tener la sociedad de ti. Y me entristece mucho que haya muchas mujeres en el mundo, mujeres y niñas, que no tengan esa posibilidad pues de soñar con eso, ¿no? Entonces, por eso me parece, bueno, niñas y niños, porque también creo que estas ideas benefician mucho también a los hombres y benefician mucho también a los niños, ¿no? De que no se les imponga tampoco estas expectativas de cómo tiene que ser un hombre ¿no? Y que tienes que proveer y que tienes que, ¿no? Hacer una serie de cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece una responsabilidad, sobre todo yo teniendo una niña y un niño, pues justo construirles ese espacio en donde ellos vayan a poderse desarrollar tal y como quieran ser, sin
sin ningún limitante ni ningún juicio, ¿no? Así es. Mi mejor canción para cantar en la regadera es. Más bien sería, ¿cantas en la regadera? Canto un poco en la regadera, pero me gusta mucho, cuando canto, me gusta mucho cantar boleros. Wow. Siento que son como, para mí son como ejercicios vocales, los boleros, me gustan mucho. Algo que siempre me hace reír es. La comedia. Nunca salgo de mi casa sin. Agua. La mejor parte de ser artista es. Lo entretenido que es. Mi playlist secreta tiene mucha música de. K-Pop Demon Hunters. Respuesta inesperada para mí. A ver, si tu vida fuera una serie, ¿cómo se llamaría el episodio piloto, el primer episodio? Híjoles. Ese sí está... La verdad es que a mí me gusta mucho ver las cosas con humor negro y a veces siento que esta profesión tiene mucho de eso. Entonces sí es una vida muy extraña. La extraña Una vida muy extraña. Una vida muy extraña, me gusta. ¿Quién sería la villana? La villana sería la industria. Sí, me gusta. ¿Cuál sería tu intro musical? Mi intro musical, no sé, algo muy Seinfeld, yo creo. Me gusta. A ver, primer concierto al que fuiste como fan. Michael Jackson, en el 94, en el Estadio Azteca, aquí en la Ciudad de México. Qué mítico. Sí, fue increíble. ¿Qué recuerdas de esa noche? Me acuerdo haber estado, fue como el primer concierto al que le pedí a mis papás que me llevaran. Tenía como 10 años, no, 9 años. Y nada, fue espectacular. O sea, me acuerdo Michael Jackson llegar volando, o bueno, irse volando, no me acuerdo si llegaba o iba, y pues bailar todas las canciones, ¿no? En las gradas. Fue increíble. Primera canción que compusiste. Yo creo que fue Cuento, probablemente. Primera vez que dijiste ya soy famosa. ¿O te has dicho ya soy famosa? No te veo diciendo soy famosa. No, es algo con lo que me ha costado mucho trabajo hacer las paces, porque a veces uno le gustaría como tapar el sol con un dedo y decir como, no, nadie me conoce, sigo siendo nadie. Pero yo creo que fue como a los 11 años más o menos, cuando estábamos grabando el final de una telenovela que se llamaba María Isabel. Ahí fue donde entendí como, wow, esto se ve en todo México y la gente sabe quién soy, ¿no? Primer personaje que te encantó interpretar como actriz. Híjole, a mí me gusta mucho Mariana, creo que es el personaje de Amarte Duele, creo que es un personaje con muchos matices, era alguien además completamente ajeno a mí a esa edad, ¿no? Yo era como el antítesis de eso, ¿no? Entonces, pues sí, me permitió mucho jugar con el personaje y interpretar algo que, pues sí, que era muy, muy distinto a mí. ¿Con qué artista te gustaría hacer un dueto improbable pero cool? Híjole, la verdad es que admiro a mucha gente de muchos géneros. Me gusta mucho Nati Peluso. Maravilloso. Sí. La amo. ¿Qué tipo de mundo quieres que tus hijos conozcan a través de la música? De tu música específicamente. Pues yo creo que es un mundo muy lúdico, es un mundo de muchos locos, pero hay una belleza enorme en esa locura, gente que piensa muy diferente y creo que me gusta eso, me gusta que mis hijos sepan que hay muchas maneras de pensar, que hay muchas maneras de ser y que ellos pueden construir su propia historia a raíz de lo que ellos encuentren hermoso. Ay, muchísimas gracias, Jimena. Nos encantó tenerte acá. Top 5 de cantantes mexicanas, ¿tienes un top 5 así más o menos de cosas que quizá... Híjole, bueno, me gusta mucho Vanessa Zamora, me gusta mucho Silvana Estrada, me gusta mucho Girl Ultra, me gusta mucho Natalia y me gusta mucho Carla también. Bueno, y Julieta Venegas. Sí, muy variado, pero me encanta. Sí. Gracias, Jimena. Gracias.